Justo ahora los físicos se están agarrando a golpes por el ganador del Premio Nobel de Física 2024. Algunos dicen que es un robo, otros dicen que es un premio bien merecido y otros dicen que era réplica. Pero ¿por qué tanto alboroto? Pues quédate que te lo explico con lujo de detalle. Para poder entenderlo necesitamos hablar sobre estas dos personas. Son dos nombres que han transformado nuestra manera de pensar sobre cómo las máquinas aprenden y de hecho si las máquinas siquiera eran posibles de aprender. Lo increíble de estos dos es que tomaron inspiración de campos completamente diferentes, como la neurociencia e incluso la psicología para entender cómo las máquinas podían aprender. Tú imagínate que estos físicos tuvieron que observar cómo funcionaba el cerebro humano y a partir de ahí empezaron a crear modelos de aprendizaje automático o machine learning. Esto por donde lo veas ya es asombroso. Pero para adentrarnos, empecemos con John. Él creó un modelo que explica cómo nuestro cerebro almacena y recupera información. Imagina tu cerebro como un paisaje lleno de valles y montañas. Cada valle representa un recuerdo, puede ser una palabra, una imagen, una canción. Mi mamá, por ejemplo, cuando intenta llamarme, primero nombra a todos mis hermanos y luego a todos mis sobrinos para poder recordar mi nombre. Y va recordando y viendo las similitudes que tiene mi nombre que se relaciona de alguna manera con los nombres de mis hermanos. Entonces, cuando tú intentas recordar algo, tu cerebro funciona como una bola que rueda por este paisaje buscando el valle adecuado para sentarse. No empieza desde cero cada vez que intentas recordar algo, sino que busca la conciencia más cercana, como cuando tarareas una canción y tu cerebro automáticamente completa el resto. Pues Hopfield logró crear un modelo matemático que imita este proceso. Es como si el cerebro buscara estabilidad. En su red, cada nodo es un punto en el paisaje y a medida que la red aprende, intenta encontrar los puntos más bajos, los que representan la versión estable y precisa de estos datos que ha aprendido. Y lo loco es que para esto se inspiró estudiando materiales magnéticos. De ahí encontró una conexión de cómo se comportan los átomos y cómo se comporta nuestro cerebro para poder almacenar estos recuerdos. En este modelo, cada nodo, que le vamos a llamar neurona, es como un pequeño interruptor. Estos nodos interactúan entre sí como lo hacen las neuronas en nuestro cerebro y al ajustar la fuerza de estas conexiones entre ellos, entrenamos a la red. Es como mostrarle a la red una imagen y decirle esto es un gato. La red ajusta sus conexiones internas para poder almacenar esa imagen y se almacena en estas conexiones. Lo genial es que incluso si le muestras un gato borroso o incompleto, puede reconocerlo porque al igual que nuestro cerebro, llena los vacíos, aunque esto no puede llenar el vacío que me dejó. Esto fue en 1982, así que tal vez te preguntes, pues, ¿qué podían hacer tecnológicamente con eso en ese entonces? Y la respuesta es no mucho. Ahí es donde entra este señor. Mientras Hopfield trabajaba en la memoria, Hinton se enfocó en el aprendizaje, en cómo le enseñamos a una computadora o una máquina a aprender de ejemplos automáticamente, igual que un niño que aprende sin las instrucciones detalladas. Hinton encontró inspiración en el trabajo de Boltzmann, un físico del siglo XIX que trabajó en mecánica estadística. La mecánica estadística se trata de sistemas compuestos por partículas diminutas como moléculas del gas, donde es imposible seguir a cada una individualmente. En lugar de eso, se estudia el comportamiento general del sistema. Hinton aplicó este principio a las redes neuronales. Dejó que la red ajustara sus conexiones internas basándose en probabilidades. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La máquina de Boltzmann que creó Hinton tenía dos capas de nodos. Los nodos visibles, donde introduces los datos como imágenes de gatos y perros, y los nodos ocultos, que representan la comprensión interna de la red. Para que lo entiendas, los nodos visibles serían como nuestros ojos que captan la información, y nuestro cerebro es el que lo interpreta. Sería como los nodos ocultos, que pasa todo el proceso dentro sin que lo veamos. Esta red aprende de sus ejemplos, ajustando las conexiones entre nodos visibles y nodos ocultos. Lo más sorprendente es que esta red no solo reconocía patrones, sino que también podía crear nuevos datos basándose en lo que aprendía. Imagínate que entrenas a la red para reconocer gatos y luego puede imaginar su propia versión de lo que es un gato, una concepción de lo que él cree que es un gato. Este enfoque no es que memorice las cosas, sino que realmente aprende las características esenciales, la forma, el pelaje, los bigotes, y utiliza todo esto para poder crear estas variaciones y entender lo que es un gato. Es básicamente como
un artista que dibuja de memoria utilizando lo que sabe sobre un tema para crear algo nuevo. Este paso de simplemente reconocer cosas a generar nuevas cosas es un paso gigante. Pero a ver, ¿cómo pasamos de ahí a la inteligencia artificial avanzada que vemos hoy en día? ¿Cómo pasamos de reconocer gatos y perros a cosas como la traducción de idiomas en tiempo real o la generación de texto? Pues la respuesta está en cómo se amplificaron estos modelos iniciales. Las máquinas de Boltzmann, aunque revolucionarias, eran muy difíciles de entrenar con conjuntos masivos de datos que tenemos hoy día. Esto es gracioso porque durante la década de 1990, muchos investigadores perdieron el interés en las redes neuronales artificiales, pero fue Hinton uno de los que dijo, ¿sabes qué? Aquí me quedo, y siguió trabajando en este campo. Hinton, te lo agradecemos mucho. Y por ahí del 2006, los investigadores tomaron el trabajo de Hinton y lo expandieron dramáticamente. En lugar de 2 capas de nodos, las redes de Machine Learning tenían docenas e incluso cientos de capas, cada una aprendiendo representaciones más complejas de los datos. Esto es lo que llamamos Deep Learning. Pequeño espacio para spam. Si te interesa todo esto más a fondo, te recomiendo esta lista de reproducción con el canal que colaboro de TreeBlue1Bro. Volviendo al tema, el aprendizaje profundo ha impulsado la revolución de la inteligencia artificial actual. Desde que YouTube te recomienda este video, el algoritmo de las redes sociales, hasta ChatGPT, esto no hubiera sido posible sin todo este trabajo. Y a eso súmale la explosión enorme de datos que tenemos, imágenes, texto, video, y el crecimiento computacional. Si mezclas todo esto, entonces podemos entrenar a estas redes masivas para hacer cosas increíbles, desde reconocer caras en fotos hasta conducir carros. Y todo esto nos remonta al trabajo de Hopfield, inspirado en la física estadística. Pero eso no es todo, porque ahora el aprendizaje profundo se está utilizando para resolver problemas complejos de la física. Piensa en la física de partículas, por ejemplo, cuando las partículas chocan en velocidades increíblemente rápidas en algo como el Gran Colisionador de Hadrones, los algoritmos de aprendizaje profundo analizan los datos para encontrar patrones, algo que sería casi imposible para los humanos. Es como tener un ejército de asistentes de investigación superpoderosos trabajando sin descanso. Esta tecnología también se está utilizando en campos como el descubrimiento de fármacos, el diseño de células solares más eficientes e incluso la predicción de terremotos. Las posibilidades son infinitas. Es increíble pensar que todo esto comenzó con el intento de entender cómo funcionaba nuestro cerebro. Pero volviendo al chismecito, existen muchos físicos que dicen que este trabajo no debió haber ganado un Nobel de Física. Pues como ves, su enfoque principal técnicamente no es la física, aunque eso es muy debatible. Sí, es verdad que utilizó conceptos de mecánica estadística, que ya es una rama establecida de la física, pero esto es parte de ciencias computacionales, físicas o incluso una nueva rama como Machine Learning. Muchos argumentan de que en realidad esto debió haber ganado un premio Turing o un premio Fields. Otros físicos argumentan que si bien el impacto de Hinton en la inteligencia artificial es innegable, el desarrollo del Deep Learning moderno involucra una combinación de avances en matemáticas, informática, ciencias y neurociencia. Y esto diluye el argumento de que su trabajo pertenece exclusivamente al ámbito de la física. Pero aquí quiero preguntar, ¿realmente qué es física? ¿Solamente estudiar agujeros negros, partículas y teoría de cuerdas? Uno de estos autores dio su versión y cito: ¿qué es la física? Para mí, la física no era una materia. El átomo, la troposfera, el núcleo, un pedazo de vidrio, la lavadora, mi bicicleta, el fonógrafo, un imán, todos estos eran incidentalmente el tema. La idea central era que el mundo es comprensible, que debe ser capaz de desarmar cualquier cosa, entender las relaciones entre sus componentes y hacer experimentos, y sobre esa base ser capaz de desarrollar una comprensión cuantitativa de su comportamiento. La física es un punto de vista de que el mundo que nos rodea es, con esfuerzo, ingenio y recursos adecuados, comprensible de manera predictiva y razonablemente cuantitativa. Ser físico es una dedicación a la búsqueda de este tipo de comprensión. Así que para los que dicen que no debió haber ganado el Nobel, yo creo que esto no es del todo cierto, ya que esto fue el primer paso para revolucionar por completo nuestra sociedad. Quienes no vean que los algoritmos de Deep Learning son un nuevo método para estudiar y resolver problemas complejos es porque significa que este avance es tan revolucionario que rompe completamente con su concepción de física. El Deep Learning ha impulsado avances enormes en la comprensión de fenómenos físicos complejos y en el análisis de grandes volúmenes de datos. Esto es
es una herramienta clave para poder resolver problemas que antes parecían imposibles. Yo me dedico al desarrollo de Machine Learning y no me esperaba esto. Yo pensaba que iba a ganar el de los cristales con luz, pero honestamente me alegro que haya ganado porque cambió completamente las reglas del juego. Pero aún así quiero saber qué es lo que piensas tú. ¿Crees que debió ganar un Turing o un Field en vez de un Nobel de Física? Quiero escuchar tu punto de vista. Si te gustó el video ya sabes qué hacer y muchísimas gracias por verme.